facilitar y promover la participación del ciudadano conforme a las tecnologías de la información y comunicación, vamos nosotros a seguir con esta situación. En ese contexto, se señaló por la Organización de las Naciones Unidas que ese derecho a la Internet se vulneraba cuando se filtraba o bloqueaba el contenido. Esto se da particularmente en estados como el chino o el norcoreano. Tenemos que hacer una diferenciación real acá de sistemas económicos. Muchos dicen que China es un país netamente comunista. En cuanto a aspectos de control social, sí. En cuanto a aspectos económicos, no. Ellos producen o son la fábrica del mundo. Entonces, tienen una variación semántica ahí entre sistemas ideológicos. Sin embargo, por esta propia situación de control social, ellos tienen sus propias aplicaciones. Allá ustedes no van a tener un Twitter como tal, sino ellos se comunican más por la red social llamada Weibo. Es de muy difícil acceso y es de muy difícil la traducción de muchos de sus contenidos. ¿Se han dado situaciones en las que se puede traducir? Claro que sí. Sin embargo, en cuanto a punta de lanza, en cuanto a tecnología, sí son bastante adelantados los distinguidos ciudadanos de la nación china. Cuando se desconecta a los usuarios del acceso a la Internet. ¿Y esto cuando se da? Es la posibilidad que tienen los gobiernos de apagar las comunicaciones. En Guatemala, ¿cuáles son las empresas que ustedes conocen de Internet? Cuéntenme. No todos, pues, no se peleen, ya va ahí el tumulto. Digo, claro, licenciado. Digo, y claro. Tigo nos dicen por acá. Creo que las más conocidas son esas dos, ¿verdad? Mis distinguidos futuros colegas. Claro y Tigo. Sin embargo, también tenemos en algunos otros lugares del país empresas como Intercable. Ya tenemos el uso de Starlink, que es una herramienta multisatélite que nos permite conectarnos. Obviamente, el mercado guatemalteco, al estar regulado de determinada forma, no permite una accesibilidad en cuanto a los precios, ya que si ustedes han entrado a la plataforma de Starlink, el precio es muy variable en cuanto a Guatemala y otros países, tanto de Centroamérica como de Latinoamérica. Nosotros pagamos más de lo que se paga en El Salvador por el servicio de Starlink. Acá es donde debería entrar la Superintendencia de Telecomunicaciones, el propio Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, quien tiene una parte de esa regulación, pero se debería tener un cuerpo específico en cuanto a la regulación de las tecnologías de información y comunicación para que no pueda existir esta posibilidad. En la actualidad, poder desconectarnos como tal, no pueden, porque tendrían que apagar los satélites de Starlink, que en dado caso nos apagaran Claro y Tigo. Lo que no sucedía en antaño, porque antaño teníamos una regulación bastante escueta en este aspecto. ¿Y qué pasaba? Algunos de ustedes, bueno, creo que la mayoría son de acá, de la capital, pero alguien que tengamos de algún departamento que se nos haya asignado por acá, ¿la tenemos? Bueno, en antaño teníamos la participación en diferentes lugares del país de empresas de cable territoriales. Estas empresas hasta pirateaban señal. Algunos que son bastante aficionados al fútbol, en la capital tenían que pagar canales específicos para ver determinada transmisión. En el interior se pirateaban la señal. Y es por esa dispersión de la legislación que se daba esta situación. En la actualidad, al existir ya una gremial en cuanto a este aspecto, ya está más regulado y al estar controlado en su mayor parte por Tigo y Claro, ahí tenemos un teórico monopolio. No se podría decir que es como tal porque son empresas rivales, pero si nos vamos a la optimización práctica, sí se podría decir. ¿Recuerdan ustedes alguna empresa que se llamaba Tuenti de telefonía? O lo que fue Movistar en su tiempo. Sí, licenciado. Sí, era muy económico. Exacto. Es más, muchos de los usuarios que tienen Movistar, y yo me precio de ser uno de ellos, no queremos cambiar esos planes. Movistar era el único que les daba el plan cabal. Y es tan paradigmático porque de los mejores planes de Movistar, los planes de las empresas actuales han venido en detrimento. Les puedo contar mi experiencia particular en cuanto a esta cuestión de la conexión y desconexión. A nosotros Movistar en su tiempo nos ofrecía 18 gigas de internet y todas las demás aplicaciones gratis por 150 quetzales. O sea, era una ganga absoluta. Todas las aplicaciones, 100 horas de YouTube y eres prácticamente internet ilimitado.
Sin embargo, para poder controlarnos, nos ofrecen ahora teléfonos de gama alta para que nosotros renunciemos al plan, para poder sectorizarnos y poder tener ese control total. Sin embargo, como les decía, con Starlink tenemos una adecuada teórica protección. Como otro parámetro, tenemos la inadecuada protección. Así uno no gastaba, acumulaba, sí. Eso es muy cierto. Yo todavía tengo unos cuantos gigas ahí guardados. La inadecuada protección del derecho al control de datos y privacidad. Bien, aquí, si bien tenemos como ejemplificación los ciberataques a las plataformas, como se dio en su tiempo a la PlayStation Network, el ataque a Sony como tal, a Xbox, a Facebook, a los correos electrónicos de Google, también la inadecuada protección de los datos y la privacidad también ya parte de nosotros, la ley de acceso a la información, y nos protege de un aspecto público, pero no hay una ley específica que nos proteja en aspectos del derecho privado. Entonces, ¿qué sucede acá? Esa autodeterminación de los datos ya corre por cuenta de las personas. Lo que les decía, ¿han leído ustedes los contratos de aplicaciones? ¿Saben que niños menores de qué edad no tienen que tener acceso o deben estar debidamente controlados? ¿O simplemente le vamos a aceptar al contrato que ya se regula por ese medio electrónico? Esa inadecuada protección del derecho al control de datos y privacidad es lo que se dice acá que vulnera el derecho de las personas. Pero ojo, así como vulnera, también debe generar una responsabilidad social a ese respecto. Acá debe establecerse que los estados deben de tener políticas claras sobre regulación y sanción del uso ilícito de los datos. En Guatemala, ¿creen ustedes que hay alguna regulación sobre esto? No, Lick, no existe ninguna regulación manejo de datos. No existe. Y de hecho muchas instituciones del Estado que se dedican a investigaciones criminales, entiéndase el MP, hacen uso de los datos bastante para poder sacar patrones criminales o para poder sacar hallazgos que van a servirle al auxiliar al momento del debate, pues. Como nos lo dice nuestro amigo Cristian, él nos manifiesta que no hay una existencia real y efectivamente una determinación como tal no hay. Hay regulación dispersa en cuanto al uso de los datos y a la sanción de los mismos. Sin embargo, esta regulación ya está muy desfasada. Es una regulación del año 1996. Fue una reforma al Código Penal que ya establecía en aquel momento el uso de los datos y la creación de la base de datos con fines de negocio. Pero las penas son, a mi criterio, ridículas. Es una apreciación particular, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante en cuanto a los delitos, pero sí son una situación bastante ridícula en cuanto al poder de la información. Muchos han establecido como el poder más grande a la violencia. Sin embargo, a partir de la masificación de los medios de comunicación, las tecnologías de información y comunicación, ya no es la violencia, es la información. Porque con información ustedes van a manejar la violencia, que es lo que se da, según la doctora Sandra Acán Guerrero en su libro La Trampa, los aspectos del framing y el sharing, que son dos situaciones con las cuales se controlan las masas. Muy buen libro, se los recomiendo, si algún día lo pueden adquirir. Habla sobre estas situaciones en específico, como hay una regulación pública y como hay una deficiencia en la regulación privada. Porque si bien muchos les van a decir a ustedes, y que no los engañe esta situación, existe una ley de libre emisión del pensamiento. Ya dijimos que el derecho humano al Internet se equipara a esta libre emisión del pensamiento, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Artículo 35 de la Constitución. Creo que hasta se los pregunté, ¿no? Bueno, si no, pues en algún examen va a venir que se les quede ese artículo. Apréndanselo. Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Como ya la ley de libre emisión del pensamiento está desfasada, ya no puede existir una adecuada protección. Hay que hacer una regulación específica en ese aspecto. La ley de libre emisión del pensamiento se establecía más en cuanto a impresos. Ahora, ¿podríamos extender la interpretación? Un buen jurista debe hacerlo, porque un buen jurista va más allá de lo que sus ojos pueden apreciar. El artículo 22 protege a los documentos, a la correspondencia, equiparándolos en aquellos aspectos técnicos que vengan de las nuevas tecnologías de información y comunicación. O sea, sí hay una protección, pero debe interpretarse.
Hace poco una locución, una interpelación teórica que se le hizo al superintendente de bancos, donde él decía que no había una regulación para proteger los datos de las personas. Ahora, ustedes como son estudiosos, van a ir a leer ese artículo 22 de la Constitución y mañana van a compartir lo que ustedes piensen sobre ese artículo. ¿Será que esos documentos que están protegidos y que provienen de la información y comunicación deben de ser protegidos? ¿O será que no? ¿Será que solo se refiere a cartitas y cositas así? Porque al final es información. Entonces, lo leen, lo analizan y quiero escuchar sus opiniones. Porque nosotros tenemos que ser abogados positivos en pro del desarrollo humano. ¿A dónde va la Constitución de Guatemala? Garantizamos el bienestar común, ¿verdad? ¿Y cómo lo garantizamos? Con una adecuada protección. No tratemos de positivizar nuestras necesidades como derechos, sino tratemos de positivizar un bien común. Bien, entonces, vamos a pasar. Ahora sí. Sí, tiene razón, Freddy. Equivocación mía, no es 22, es 24. 22 son antecedentes, si mal no estoy. Sí, equivocación mía, 24. Muy bien, se dan cuenta que se están poniendo atención. Yo sé que tienen 5 puntos. Yo sé que hay 5 puntos ahí. Bueno, vamos a entrar en materia informática jurídica. Vamos a definir la informática como la unión de dos palabras, información y automática. Eso es la informática, información automática. ¿Sí? Y vamos a definirla como el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que buscan aplicar el poder de la información a problemas reales. Y aquí vienen las 3 necesidades de la informática. Porque se va a procesar, se va a almacenar y se va a transmitir o a enviar. ¿Y cómo vamos a hacer ese envío? Por medio de aparatos electrónicos. Eso es lo importante. Esa información automatizada que va a ser procesada, almacenada y transmitida por medio de un aparato electrónico. Como les decía, los dueños de la información personal son ustedes. Y acá es donde vamos a ver el concepto de la información, que son todos esos datos que son procesados y comunicados de una manera que van a ser entendidos e interpretados por el receptor. ¿Cuál es el ejemplo más claro acá? La identificación de cada uno de ustedes. En mi caso particular, si a ustedes solo les dieran mi nombre, eso es un dato. ¿Pero qué más les va a decir? No les dice absolutamente nada. Solo me identifica a mí por medio de esa designación de nombres que conforme al Código Civil es obligatorio tenga un ser humano. Sin embargo, les dan mi nombre, les dicen que soy licenciado, que soy abogado y notario, les dicen que soy docente de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, eso ya les genera ese conjunto específico. Porque ya está todo unido y ya les da esa información sobre mi persona. La unión de 4 datos generó esa interpretación. Ahora, los 4 datos aislados, ¿les dan idea de algo sin que ustedes me conozcan? No. Sencillamente son datos, pero que unidos y debidamente interpretados por ustedes ya van a determinar esta situación. Por acá he tenido la oportunidad de ver a algunos compañeros que por cuestiones médicas, muchos de ellos no pudieron concluir el curso conmigo la última vez, pero tengo el gusto de tenerlos por acá. Sus nombres no se me olvidan. Y para mí es un gusto que hayan querido volver a tener este curso conmigo. Sé que algo bueno hice para que no me terminaran detestando. Bien, el concepto de informática jurídica lo vamos a definir como un conjunto de técnicas interdisciplinarias para el tratamiento lógico y automático de la información jurídica, con especial referencia a su procesamiento automatizado. Bien, acá ¿cómo lo vamos a ejemplificar? Porque un conjunto de técnicas interdisciplinarias, porque vamos a tener la computación, vamos a tener, como les decía, la ortografía también es una técnica, la mecanografía, ¿sí? En estos aspectos, tanto en teclado como en su teléfono, ¿verdad? Ya tenemos aplicaciones en las distintas instancias de gobierno y entidades en las que nosotros nos relacionamos. La ciencia como tal, porque sin la ciencia
no se hubiesen creado estas aplicaciones. Los expertos en informática no me dejarán mentir que todo se basa en un código binario, por el cual se han ido creando las diferentes tecnologías que tenemos en la actualidad. ¿Y qué va a comprender esta informática? Les decía, 3 aspectos fundamentales que vienen desde el concepto de informática como tal a la informática jurídica. Tratamiento, almacenamiento. Y acá ya establecemos, ya no solo la transmisión, sino la recuperación de la información jurídica. ¿Y por qué recuperación de la información jurídica? ¿Alguno de ustedes ha tenido la curiosidad de entrar a la página de la Corte de Constitucionalidad? Cuéntenme, ¿alguno ha tenido esa visión? Ah, caray, creo que no. Bien, les voy a contar yo la experiencia. La Corte de Constitucionalidad, decimos, cuando vamos a la interpretación del derecho, que genera jurisprudencia. ¿Y qué es la jurisprudencia? En Guatemala vamos a ir al Tribunal de Casación Civil o vamos a ir a la Corte de Constitucionalidad. Muy bien, Lilian. Ahí nuestro distinguido auxiliar le va a ayudar. Nuestro distinguido Aldo está ahí para apoyarlos en todo lo que ustedes necesiten. Bien. Entonces, les decía, esta página de la CC genera ya esa jurisprudencia. Porque cuando hay 3 fallos sucesivos en la misma vía sin interrupción alguna. Entonces, ustedes en el buscador colocan un tema específico y ahí les va a mostrar precisamente ese tema, ya sea tema de rendición de cuentas, temas penales, civiles, laborales. Eso es en materia civil, mi distinguido Oliver. 5 en materia civil, Tribunal de Casación. En materia constitucional son 3 fallos contestes en la misma vía. Sin embargo, hay una acotación bien particular en cuanto a la jurisprudencia. ¿Creen ustedes que podría apartarse la Corte de ese criterio que ya tiene y resolver de otra manera? ¿O ya se debe de tomar como ley la jurisprudencia? Sí se puede apartar, la Corte sí se puede apartar. Que yo recuerde. Está bien, Alexia, aquí exprésate. Tú danos tus conceptos, que aquí estamos precisamente para... O se los confirmamos o los instruimos conforme a eso, y efectivamente, como nuestra queridísima Alexia nos lo dice, sí se puede apartar. Sonando la innovación, Nick, ya encontré el artículo. Muy bien, Alexia, muy bien, felicidades. Así es como deben de ustedes estar atentos. ¿Y por qué se debe dar esa innovación? Vean, aparte de la innovación, hay un principio constitucional, que solo el órgano legislativo es el potestado para crear leyes en Guatemala. Si tomáramos como ley la jurisprudencia, le estaríamos otorgando una facultad que no tiene a la Corte de Constitucionalidad. La Corte tiene la facultad de interpretar y así aplicar la jurisprudencia. Sin embargo, en esa innovación también puede apartarse de esos fallos para poder, ojo con esto, la Corte protege derechos humanos. Esa es la principal vía. Sin embargo, puede interpretar toda la parte orgánica de la construcción estatal. Les voy a dar un ejemplo de la lamentable situación administrativa que tenemos en el Estado y no me dejarán mentir, muchos de ustedes lo habrán visto ya. Se crea una ley y se le da a una entidad determinada la función de reglamentarlo. ¿Qué sucede? Las entidades creen que ellos pueden crear otra ley y autodarse atribuciones y funciones. Y eso, per se, es una ilegalidad. Sin embargo, muchos lo hacen así. Entonces debemos retomar nosotros el camino técnico en el que nosotros como profesionales y ustedes como esos futuros profesionales que van a asesorar instituciones del Estado, porque a mí no me cabe duda que aquí hay muchas personas muy capaces, que todos van a ser excelentes abogados. Andrés Alejandro nos pregunta si habrá asistencia. Nuestro distinguido Aldo, si nos pudieras poner la asistencia del día de hoy para que los compañeros se nos... Ahí está.
El tema a colocar hoy va a ser informática jurídica, compañeros, porque hoy entramos de lleno. Ya estamos en el curso de informática jurídica. Gracias, licenciado. Entonces, les decía, perdón que me fui un poquito para ramas, pero tenía que dejar claro el tema de la Constitución y de la Corte y del órgano facultativo para emitir leyes. Entonces, les decía, toda esa información de la CC que está ahí es jurisprudencia, pero a veces podemos encontrar también los fallos donde ellos se apartan. Y ahí es donde se da esa recuperación de la información jurídica, ¿sí? Porque ellos ya la trataron, ¿sí? Cuando hicieron su fallo. La almacenaron en sus servidores, en los servidores que tienen contratados, y la podemos recuperar nosotros para tener esa opinión que tuvo la Corte. Y a eso es para todo el público. Obviamente hay cuestiones a pulir porque en aspectos de protección está abierto a todo público y esa es una materia que no debe estar abierta a todo el público por la indemnidad de las personas. Bien, ¿qué finalidad tiene la informática jurídica? Tiene como finalidad facilitar todo el dinamismo y la actividad jurídica. El tema de hoy es informática jurídica, mi distinguida Jaime. Esa es la finalidad, facilitar el dinamismo y la actividad jurídica. ¿Por qué? Como les decía, por medio de videoconferencias ya no tenemos que llegar al tribunal. Algunos de ustedes habrán venido ya a las visitas guiadas que tenemos en la Corte Suprema de Justicia. Y se dan cuenta, solo llegar al centro de las ciudades a veces es un dolor de cabeza. Entonces, imagínense ustedes llevar audiencias desde sus oficinas, tener ese dinamismo. Ya, y que ya no se le suspendan las audiencias porque, mire, no vino no sé quién porque se quedó en el tráfico, hubo un accidente, se fue de viaje. No, ese dinamismo, lo que les decía, esa recuperación de la información, de la jurisprudencia, eso se da en tiempo real. Los servidores están activos 24 horas. Se nos comentaba el día viernes precisamente que la página está activa 24 horas. Les comenté que iba a una charla de la CC. Sí, ¿verdad? ¿O no? Por si no les comenté, se los comento. Estuve en una charla en un congreso jurídico internacional sobre aspectos de derecho constitucional. Sí, Anaí, sí se recuerda. Y ahí nos decían que ya la página está 24 horas. Está 24/7 los 365 días del año. Entonces, ese es el dinamismo que necesitamos. Que podamos interactuar efectivamente todos los días. ¿Y cómo lo vamos a clasificar? Aquí son 3 grandes ramas. Yo aquí me confundí y puse 2. Pero tenemos la informática de gestión, la informática jurídica documental y la informática jurídica decisional. Vamos a ir estudiando cada una de ellas. La informática de gestión se va a referir más a la organización y automatización de esas actividades que realicen ustedes en su oficina, ¿sí? Vamos a aplicar la informática a esa nuestra actividad de trabajo. Va a ser más por labores administrativas de nuestras oficinas o de las instituciones donde nosotros estemos. Oficinas estatales, nuestras oficinas. ¿Y por qué? Para manejar todos esos datos jurídicos. Imagínense ustedes, antes teníamos los archivos, ¿verdad? Aquellos archivos negros con 4 gavetas y ahí teníamos los expedientes almacenados. Ahora nosotros podemos contratar un sistema de información propietario en el cual almacenemos la información de nuestros casos. Entonces ya solo entremos por medio de nuestro computador al servidor y podamos examinar el caso. Ya no tengamos lo que nos pasaba en algún momento, que para volver a refrescar el caso teníamos que ir a buscar el archivo o lo que sucede en tribunales, que hay expedientes que son muy antiguos, entonces se tienen que pedir al Archivo General de Tribunales. Con esta cuestión de la informática de gestión, podríamos tener digitalizados todos los expedientes y poder consultarlos en línea si fuimos parte de ese proceso y no se ha terminado. Ahora, si ya está fenecido, ya es público, ya se puede consultar, ¿verdad? Se dice que la autorización a esos juicios se da cuando se dio la cosa juzgada. Cuando ya se ejecutó la sentencia y ya no hay recurso pendiente de resolver. Entonces, en esos aspectos, los tribunales de justicia tendrían un vasto campo de aplicación, pero nosotros en nuestras oficinas podríamos tener nuestras bases de datos de clientes y casos.
porque al final tenemos que refrescar en algún momento casos parecidos. Esta informática de gestión la vamos a dividir en gestión registral y gestión operacional, ¿sí? ¿Cuál es la registral? La que se utiliza en registros jurídicos. Se ocupa de esos registros públicos e instituciones que existen y que manejan las inscripciones registrales. Sin embargo, nosotros desde el ámbito privado también tenemos injerencia en esto. ¿Cuál es la función principal de este tipo de informática jurídica de gestión registral? Vamos a facilitar a los usuarios, los particulares, todo lo relacionado a esa recepción, distribución, consulta y operación de esos datos, ¿sí? Esas inscripciones que tenemos que hacer. Ustedes ya están enrolados en un registro con estos aspectos de gestión registral. Todos tenemos nuestro documento personal de identificación y ahí ya somos parte de ello. Algunos ya están registrados en la Superintendencia de Administración Tributaria como contribuyentes, ¿sí? Otros en el registro mercantil, que tendrán cierto tipo de negocios, y así en los diferentes registros en los que vayamos a ser parte. Vamos con la informática jurídica de gestión operacional. Y esta nos va a permitir un control de los procesos jurídicos, porque nos va a facilitar la actuación de todas las oficinas relacionadas con el derecho público y de derecho privado. Aquí nadie se salva, aquí todos somos parte de. ¿Por qué? Porque en cuanto a la gestión operacional, si se dan cuenta, ya tenemos lo que les decía en cuanto al casillero electrónico. Entonces nosotros, los que estamos en el derecho privado, ya podemos optar a esos sistemas de gestión. ¿Por qué? Porque ahí nos notifican y por medio de un aviso se nos dice que ahí se encuentra la resolución y los documentos que deben ir adjuntos. ¿Hay una salvedad? Sí. En el momento que no se pueda operar y no se puedan visualizar esos documentos, tenemos 3 días para comparecer al tribunal a verificar que se nos entreguen esas copias. ¿Sí? Bien. Para no robarle su tiempo, ya son las 17 horas. Ha sido un gusto estar con ustedes. Espero verlos el día de mañana por acá. Espero que todos hayan entregado sus trabajos. Y recuerden, el día miércoles tenemos otra comprobación de lectura. Vamos a tener otros 5 puntos en juego. Entonces, hagan su tiempo. Les deseo una muy buena tarde y espero hayan marcado toda su asistencia. Feliz tarde, Lick, te cuidas. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Gracias, Lick. Muy buena tarde. Muy buena tarde, mis distinguidos.